Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Manuel González, voy a presentar mi actividad de matemáticas, el tema de la geometría. Para esta ocasión pues tenemos cuatro temas principales que están dentro de nuestra actividad. Primero quiero comentarles algo sobre qué se trata la geometría. En la vida diaria la geometría ayuda a resolver diferentes interrogantes como son los siguientes: ¿cuántas cajas de determinado tamaño podemos ampliar en un camión de carga? ¿Cuánto es la inclinación determinada de un terreno? ¿Cuántas telas se necesita para confeccionar las cortinas de una casa? ¿Cuántas telas se requieren para cubrir un techo de un lugar? Esto lo que nos quiere decir es que nos podemos medir en cuanto a metros cuadrados, en cuanto al ángulo que tenemos en algún espacio, y se puede utilizar diferentes formas. Para la primera parte de nuestro video, pues es presentar sobre los ángulos. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas unidas por un punto de origen o vértice. Los ángulos suelen medirse en grados. Entonces tenemos el primero, que es el ángulo. Y nuestro ángulo siempre está... Vamos a hacerlo de un color, de diferente color, para que diferenciemos acá. Aquí tenemos nuestro punto donde se empieza a medir el ángulo, y aquí tenemos un ángulo. El ángulo comprende un ángulo recto que siempre comprende una abertura de 90 grados. No se ve. Aquí tenemos 90 grados. ¿Qué es esta? La apertura del ángulo. Un ángulo recto. El ángulo recto pues es el que tenemos acá A, acá tenemos AB, y nuestro ángulo acá también, y se identifica con 90 grados. La diferencia, ¿cuál es? La inclinación de cada uno de los ángulos. Tenemos también el ángulo agudo. Un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Entonces vamos a hacer acá y acá. Entonces aquí tenemos que sale nuestra línea perpendicular y que tiene nuestro ángulo, el cual tiene menos de 90 grados. Este es nuestro ángulo agudo. También tenemos nuestro ángulo llano. El ángulo llano es el que nos muestra que tenemos 180 grados. Aquí, ¿por qué se muestra así? Porque si nosotros sumamos 90 grados de este lado y 90 grados de este otro lado, la sumatoria nos da igual a 180 grados, y es un ángulo llano. También tenemos un ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados. Entonces, cuando decimos que es ángulo obtuso, también tomamos como referencia aquí una línea imaginaria y acá, pero que abre más de 90 grados. Entonces, tenía aquí al principio, como decíamos acá, 90 grados e iba hasta acá, pero como este ángulo nos abre más de 90 grados, es un ángulo obtuso. Bueno, también tenemos los ángulos complementarios, que los ángulos complementarios son aquellos que en la suma de ellos mismos nos sirven para dar una posición recta. Ejemplo, entonces tenemos acá nuestro ángulo, que nos dice que tenemos A, AB y tenemos un C, un ángulo C. Entonces, digamos que la primera, como ejemplo, podemos tomar que este ángulo nos mide 60 grados y este otro nos mide 30 grados. Entonces, al sumar 60 grados más los 30, dice que tenemos un ángulo de 90 grados, que sería este de acá. Entonces ahí decimos que es un ángulo complementario, por lo mismo que al sumarlos nos da el total de un ángulo de 90 grados. También tenemos los ángulos suplementarios. Los suplementarios son aquellos que también en su sumatoria nos ayudan a completar un ángulo de 180 grados. Es decir,
Los ángulos suplementarios son los que al sumarlos también nos da un ángulo de 180 grados. Es decir, tenemos acá un OK, este ángulo que nos va a sumar 150 grados y este que nos suma 30 grados. Al sumar 150 más 30 da igual a 180 grados, lo cual nos convierte en ángulo suplementario. Bueno, en el primer tema entonces vimos lo que eran los ángulos con base a la geometría. Ya el segundo tema que nosotros tenemos que presentar es los triángulos. Los triángulos tenemos diferentes triángulos y los triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos también. Tenemos el primer triángulo, que es así. Cuando los triángulos tienen todos los lados diferentes, es decir, este lado tiene ciertos grados, este tiene otro, este tiene otro grado, se llama un triángulo escaleno. Cuando tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales, pero uno diferente, es el triángulo isósceles. Y el tercero que tenemos, que es cuando es el triángulo que todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales, es un triángulo equilátero. Pero también los triángulos se clasifican de acuerdo a los ángulos. Entonces, si tenemos un triángulo donde su base tiene 90 grados, es un triángulo rectángulo. Cuando tenemos un triángulo que su base es más de 90 grados, se dice que se llama un triángulo obtusángulo. Y cuando tenemos un triángulo que es exactamente el equilátero, que todas sus partes, todos sus ángulos tienen 90 grados, se llama un octángulo. Bueno, en nuestro tercer tema tenemos que dentro de la geometría manejamos unas figuras que son las figuras planas. ¿Cuáles son estas figuras planas? Son las que nos enseñan desde primaria, como es una raya acá. Entonces las figuras planas son el círculo, que ya todos ponemos que es pues, una circunferencia. También tenemos el triángulo, que lo acabamos de mencionar acá, pero también está entre la clasificación de figura plana. Tenemos el rectángulo, que es este, es más largo que alto, y el cuadrado, que todas sus partes, tanto largo por alto, son iguales. Tenemos el rombo, tenemos el trapecio,
pero para hacer una repasadita, entonces el círculo es una figura que se realiza trazando una curva que es siempre a la misma distancia de un punto que llamamos centro. Estamos hablando que de acá, y es un círculo que redondea ese punto del centro. El triángulo es formado por tres rectas se llaman lados. Hay diferentes maneras de clasificar los triángulos, pues que ya los vimos anteriormente. El rectángulo es es una figura formada por cuatro rectas, llamadas los lados, que es 1, 2, 3, 4 lados. Las características de los rectángulos son que sus lados opuestos son paralelos a sus cuatro ángulos que miden 90 grados. Y el cuadrado es un tipo de rectángulo que tiene las mismas características, pero además los cuatro lados del cuadrado miden igual. Es decir, aquí tenemos 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros, y adicional tenemos ángulos de 90 grados. El rombo es una figura formada por cuatro rectas. Sus lados opuestos son paralelos y los cuatro miden igual, pero la diferencia del cuadrado no tiene ningún ángulo recto. Pues aquí estamos viendo que aquí no hay un ángulo recto, aquí tampoco, ni acá, pero sus lados pueden ser iguales. Y el trapecio es una figura formada por cuatro rectas, tiene dos lados paralelos, pero los otros dos no lo son. Es decir, aquí este y este son iguales, pero este y este son pues más largos. Este es más largo y este es más corto, por lo tanto no son iguales, por eso se llama trapecio. Ya para finalizar tenemos nuestro cuarto tema, que es sobre figuras tridimensionales. Antes de empezar a explicar un poco qué es lo de las figuras tridimensionales, vamos a hacer un dibujo para que no tenga. Aquí tenemos lo que se llama una figura tridimensional. ¿Por qué? Porque estamos contando con un alto, con un ancho y con un largo. Estas son las figuras tridimensionales. ¿Por qué? Porque nos dan el reflejo de que, aparte que se toman las bases para realizar la figura, nos estamos extendiendo hacia atrás. Es como si hiciéramos un cubo. Utilizamos la figura tridimensional, unimos partes, lo que genera que hagamos una mejor visión del dibujo. También se maneja también su alto, su largo, su ancho y su largo. Cuando se habla de figuras tridimensionales hacemos referencia a cuerpos geométricos que tienen tanto ancho, largo y alto. Estos pueden ser redondas o planas, como el cilindro, prisma, conos, pirámides y la esfera, como el ejemplo que vimos acá. Muchísimas gracias por la atención a este video. Espero que sea de su agrado y fue gratificante poder presentar algo para ustedes. Muchas gracias.